Dios los bendiga en esta tarde desde el Centro de Operaciones de la Iglesia Destiny en Español México, desde la ciudad de Jicotenca, Tamaulipas, la ciudad más dulce del estado de Tamaulipas y de la República Mexicana. Un abrazo para todos ustedes que nos están siguiendo a través de las transmisiones en vivo, a todos mis amigos, a todos mis familiares y a todos los hermanos en Cristo, a todos los siervos que nos ven en sus casas, a través de su teléfono. Dios los bendiga en esta tarde para que alcancen una bendición grande en este día en el nombre de Jesucristo. Y vamos a dar comienzo esta tarde, este martes, a través de la transmisión en vivo, ¿verdad? No están los miembros de la iglesia, pero vamos a transmitir para todos ellos a la iglesia Destiny, a cada uno de los que están en la casa, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Esta tarde vamos a leer la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 12. Vamos a leerla y se va a tratar de el mensaje de la iglesia a la iglesia de Pérgamo. Y dice la palabra del Señor en la Biblia de Apocalipsis capítulo 2, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde mora Satanás? Pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseña a tropiezo a los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los hijos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolitas, la que yo aborrezco. Por tanto, oye bien lo que dice, por tanto arrepiéntete. Oye bien lo que dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gracias, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios del Pastor Domingo, soy yo, Dios de la congregación de Destiny, Dios de los cristianos. Gracias, Señor, te pido en esta hora, Padre, que nos permitas, Padre Santo, predicar tu palabra, hablar, Padre, a tiempo y afuera del tiempo. Te pido, Señor, que, Señor, si hay uno solo o unas personas que me están viendo, Señor, que alcance este mensaje, Padre, le pido que los alcance, Señor, con una persona, Señor, Padre, o con algunas personas que me escuchen, Señor. Padre, el esfuerzo que hagamos, Padre Santo, vale la pena, Señor. No todo es en vano, Señor. Yo sé, Señor, que todo esto, Señor, ha sido difícil para seguir trabajando en las iglesias, pero yo le pido en esta hora, Señor, que haya personas que reciban el mensaje, Señor, que tengan sed y tengan hambre de escuchar la palabra de Dios, Padre. Padre, aún así le pido, Señor, por mis hermanos de la iglesia, que si ellos no están abriendo el mensaje, Señor, Padre, redargúyeles el corazón, Padre Santo, para que puedan escuchar la palabra de Dios, Padre Santo. Redargúyeles, Padre Santo, Señor, la mente y el alma, el cerebro, Padre, para que puedan, Señor, escuchar los mensajes, Señor. Gracias te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estudiar un mensaje en el libro de Apocalipsis nuevamente. Es un libro muy profundo. Entonces vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es una iglesia mundana. Esta iglesia tiene dos pecados. Es una iglesia mundana y es una iglesia infiel. Es una iglesia que ha comprometido los valores. Aun cuando son cristianos, ya comprometió los valores de la inmoralidad. Es una iglesia que, aunque cree en Cristo, habla como Cristo, pero no vive como Cristo. Entonces nosotros podemos parecernos a esa iglesia. O tú, hermano, hermana, que me estás viendo, te puedes parecer a esa iglesia. Hablas como Cristo, crees como Cristo, pero no vives como Cristo. Entonces es la iglesia. Si nosotros la trasladamos a la actualidad, a la iglesia del siglo XXI, esa iglesia se parece a las iglesias de la actualidad. Viven una mundanalidad y aparte son infieles.
y trasládalo a tu hogar, trasládalo a tu familia, trasládalo a tu persona y date cuenta si nosotros nos parecemos a esa iglesia. Entonces, ¿en dónde se fundó esta iglesia? Esta iglesia se fundó en Pérgamo, fue capital del reino de Asia Menor, el reino de Misáis. Era una ciudad cosmopolita, una ciudad muy intelectual, tenía muchas bibliotecas, se conformaba como la ciudad de Alejandría en Egipto. Era una población súper intelectual que acudían siempre a estar en las bibliotecas. Se cree que tenía más de 200,000 libros. Hoy en día pues, no se puede comparar a nuestras bibliotecas, porque hoy hay muchos libros, pero en aquel entonces ella tenía el récord de Guinness, tenía muchos libros, más que Alejandría. Entonces era una población intelectual. Ponga atención, pero había algo en la ciudad, había un altar al dios Zeus, era la maravilla de aquel entonces, la maravilla de aquel tiempo. En ese templo aprendieron la medicina. Normalmente los médicos a curar con botánicas, con hierbas, y entre los médicos que había ahí, había el médico galeno. Por eso el nombre de los galenos, porque se originó el estudio de la medicina en la ciudad de Pérgamo. Y para resaltar esto, esta ciencia en Pérgamo, tenían una serpiente viva, adoraban a una serpiente viva, era la adoración, o era el trono de Satanás. Y es el símbolo ahora de los galenos, que se utiliza hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se utiliza en las universidades de la medicina, en los dispensarios médicos, está el símbolo. ¿En dónde se utiliza? ¿Lo has visto? ¿Has visto eso? Es el símbolo de la medicina. Una serpiente, que en aquel entonces la serpiente estaba viva. Iban al templo a adorar a una serpiente. Y la serpiente significa, la serpiente antigua significa Satanás. Entonces ellos vivían en el trono de Satanás, predicaban la palabra de Dios, hablaban de la palabra de Dios en el templo, pero después del templo, atrás del templo o en los sótanos del templo, iban y adoraban a la serpiente viva que estaba ahí, que era una adoración para Satanás. Póngame atención en esto, póngame atención. Pero también era una ciudad tan materialista como Egipto, o como hoy en día todas las naciones europeas y occidentales, en especial Estados Unidos. El dinero arruinaba el verdadero valor de las cosas. El crimen era el antídoto del aburrimiento. Había asesinatos, igual que hoy en día hay en Estados Unidos y en México y en todas las naciones. Entonces el crimen era el antídoto para no aburrirse. Los hombres salían y se mataban unos a otros. La infamia era el estado más salvaje de su delicia, hablando de la inmoralidad. Estamos hablando de su estado moral, de esta ciudad. Era vivir en la infamia, en el pecado del adulterio, de la fornicación, de la violación, el pecado de homosexualidad, el pecado de lesbianismo. Entonces, a pesar de que todo esto estaba pasando, ahí se fundó una iglesia, y esa iglesia también se llamó Pérgamo. A pesar de que comenzó muy bien, a pesar de que fue una iglesia excelente, dice la palabra, conozco tus obras, o sea, tenía muchas obras buenas, y dice la palabra, conozco tus obras, hacía muchas obras constantes la iglesia de Pérgamo. ¿Y dónde vives? El Señor sabía dónde vivía la iglesia de Pérgamo, dónde estaba enclavada. Estaba enclavada en una ciudad que era trono de Satanás, era el trono de las orgías sexuales. Estaba enclavada ahí esta iglesia, y donde está el trono de Satanás. Pero dice el Señor, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Era una iglesia completamente llena de fe, creía en el Señor, y ni aún en los días de que Antifas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, estaba llena de fe. Pero esta iglesia tenía dos pecados, la mundanalidad y la infidelidad. Esta era una iglesia pecadora, era una iglesia que se desviaba, era una iglesia que comprometía los valores.
Ahora, yo quiero decirle, ¿hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? ¿Llegó a qué? A comprometer los valores, a vivir como el mundo. Esto es muy peligroso. Se casaban para divorciarse como hoy en día. Matrimonios express y divorcios express. Y se volvían a divorciar para volverse a casar. Se volvían a divorciar cuantas veces querían. Y a veces no dejaban a su esposa, la primera esposa, y la sometían como criada para poder educar y criar a los hijos legítimos. Entonces, tenían, los hombres que estaban en la iglesia, tenían cortesanas para sus relaciones sexuales. Tenían placer, amantes para la vida pública. Salían con una mujer diferente a las reuniones públicas. Y con este tipo de cultura, muchas iglesias comenzaron a surgir en el siglo XX. Muchas iglesias de ellas callaron por el mundanalismo. Esto es muy delicado. Hoy en día, hermanos, las iglesias están llenas de iglesias mundanas, iglesias infieles. Para nosotros esta iglesia es la iglesia del siglo XXI. Esta iglesia de Pérgamo sabe de Cristo. Hay mucho conocimiento, mucha información porque tenían grandes bibliotecas. Pero ahí, en esa iglesia, también pasaba esto. La Biblia dice que en esta ciudad era donde estaba el trono de Satanás. No se deje pensar nada más que Satanás, hermanos, asombroso y terrible. No se deje pensar que Satanás está viviendo en el infierno. No, Satanás también pone su trono en las ciudades donde abunda el pecado. Satanás también quiere que lo adoren en las ciudades donde hay pecado. Y es algo que puede ocurrir en nuestro tiempo. Si usted está pensando que Satanás está escondido en el infierno, está equivocado. Satanás está tratando de imponer su reino en esta ciudad. Fíjese bien, si nos dijeran, te vas a ir a predicar a Las Vegas. Sí, oh, qué fabuloso, una ciudad maravillosa, una ciudad grande. Pero sabe una cosa, si usted es buen cristiano, no aguantaría ni 4 horas en Las Vegas. Pero si usted es mundano, infiel, usted va a vivir felices en Las Vegas porque abunda el pecado. Así era la iglesia de Pérgamo. Estaba llena de pecado. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Escúcheme bien, hermano, hermana, suegrita linda, suegrito, yerno. Escúchenme bien, pastores, siervos. La mundanidad y la infidelidad ha llegado a las iglesias, ha llegado a los pastores, ha llegado a las pastoras. Entiendan, por favor, entiendan. Estamos viviendo la iglesia de Pérgamo en este siglo. Escúchenme bien, hermanos. Lo está haciendo de una manera excepcional Satanás. Y estoy sorprendido por los seguidores que tienen. Los seguidores de Satanás invierten mucho dinero para que Satanás establezca su reino en este mundo. Usted puede decir, yo pensaba que el diablo estaba en el infierno. No crea eso, amigo, amiga, hermana, querida amiga. Quizá está en su casa misma, quizá está dentro de su corazón, quizá está dentro de su familia, quizá está dentro de la iglesia donde usted asiste, quizá está en la ciudad donde usted vive, tratando de imponer sus principios, sus valores, tratando que tú te comprometas los que dicen creer. Satanás está haciendo pedazos a la familia hoy en día. Está haciendo todo lo posible para destruir el matrimonio. Se llama todo lo que está haciendo posible: adulterio, divorcio, sexo libre, fornicación, etcétera, drogadicción, alcoholismo. Todo lo está haciendo, ¿sí? Está haciendo la libertad de género. El LGBT está permitiendo todo. Sexo libre, hermanos, con toda clase de sexo que podamos practicar. Quizá en este momento está metiéndose a tu hogar por la forma mundana que vives, por la forma mundana que practicas o que comprometes tus valores. Quizá ya Satanás está dentro de tu casa con tus hijos, con tus hijas, y está tratando de destruir, está tratando de poner un trono en tu propia casa. Ponga atención, amigo, amiga que me está viendo. Hay ciudades donde la inmoralidad es permitida. Hay ciudades donde los cristianos son perseguidos. Muchas veces no acoplamos a los valores mundanos. Es que todo el mundo lo hace. La respuesta de la gente es que todo el mundo lo hace. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo haces en este tiempo? Es cuando muchas mujeres salen embarazadas a los 12 años.
Las niñas menores salen embarazadas. Las señoritas de 14 años ya tienen un hijo en brazos, de 15 años. Es todo el mundo se divorcia. Todo el mundo está tomando un trago, está fumando un cigarro de marihuana, está inyectándose cocaína, viven como homosexuales, como lesbianas. Podemos ver en la sociedad cómo está. Y la iglesia, en vez de ser luz, en estos lugares comienza a ser parte de estos lugares con ese principio. Es terrible, es atroz lo que está sucediendo. Estamos viendo, hermanos, estamos viendo el pecado que está entrando a las iglesias. Es terrible lo que está pasando. Apocalipsis, verso 2, capítulo 2, verso 12, dice la palabra, ¿sí? Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿A quién le está enviando la carta? A Jesucristo. No me diga que es Juan el que la está enviando. Jesucristo está dictándole a Juan lo que tiene que escribir. Y sabe una cosa, Jesucristo está enviando la carta a todos aquellos líderes, a los que dirigen, a los que direccionan, a los que están enseñando la Biblia, al líder, al pastor, al maestro, a la iglesia. Hay que tener mucho cuidado, porque al que Dios llama, óigame atención, póngame atención, al que Dios llama para abrir una iglesia, nosotros también podemos comprometer las escrituras y comenzar a enseñar un evangelio superficial y light. Ponga atención en esto, hermanos, hermanas, escuche, dice la palabra del Señor, el que tiene la espada aguda de dos filos, óigame bien lo que dice, el que tiene la espada, el Señor tiene una espada, y sabe una cosa, la espada es para poder tener un juicio, para poder aplicar la justicia. La espada significa poder para matar, para destruir. El Señor está hablando que Él tiene la espada de la palabra para discernir tus pensamientos y entrar hasta tu corazón, discernir tus pensamientos y el corazón para poder saber qué es lo que estás pensando. Entonces, el que tiene la espada aguda de dos filos es el Señor Jesucristo. Es el único que te va a poder demostrar que estás en pecado. Él es el único que va a poder demostrar que estás completamente en la mundanalidad y siendo infiel. Ahora déjame decirte, escuche bien. En el libro de Lamentaciones hay una advertencia para aquellos que quieren enseñar la Biblia. Lamentaciones 2.14. Voy a ir rapidito. Lamentaciones 2.14. Dice la palabra del Señor. Lamentaciones 2.14. Alábale porque Él vive. Lamentaciones 2.14. Ya voy a llegar. Lamentaciones 2.14. Dice la palabra del Señor. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hermanos, tus profetas, el Señor está diciendo que en este tiempo, las iglesias que van a estar como la iglesia de Pérgamo, sí, dice la palabra que los profetas, o sea, los pastores, los que enseñan la palabra de Dios, los líderes, sí, ellos, hermanos, vieron para ti la vanidad y locura y no descubrieron tu pecado. Dejaron que fueras pecando y dejaron que sigas pecando y te están enseñando que sigas pecando. Ellos están lucrando con tus ofrendas, están lucrando con tus diezmos, están lucrando con tus pactos, y tú estás metido en el pecado y no te impiden el cautiverio, sino que te predican vanas profecías y extravíos. Increíble, qué terrible, hermano, que hoy en día los predicadores, las predicadoras, las profetas que se dicen profetas, sí, y no hay profetas ya actualmente. La última profetisa fue Jezabel. Si es de la escuela de Jezabel, bueno, lo entiendo, que están predicando esto. ¿Por qué? Porque el hombre, estamos trabajando, hermano, estamos trabajando hoy en día y está ocurriendo todo eso. Trabajan en la vanidad del hombre. Todos los pastores trabajan en la vanidad del hombre, en el ego del hombre, en el lugar de sentirse bien, hacer sentir bien al hombre, para que el hombre sea la máxima estrella de un servicio y de un culto, para que el hombre sea el centro de atracción y no Jesucristo. Hay iglesias que nunca hablaron del pecado. Hay iglesias que nunca hablaron de la condenación. Hay iglesias que nunca han hablado de Apocalipsis.
Hay iglesias que nunca han hablado del infierno. Y Dios está refiriéndose en el libro de Lamentaciones a estos pastores que dicen hablar del pecado, dicen que hablar del pecado es malo. Perdón, va a hacer que la gente no regrese a la iglesia, va a hacer que la gente se vaya de la iglesia. Si yo hablo de la condenación y hablo del infierno, dicen los pastores, se va a ir la gente. Yo, hermanos, o mi iglesia, prefiero que se vaya, que no regrese, pero que vaya entendiendo que necesitan arrepentirse. El trabajo de nosotros, de todos, es descubrir el pecado. El trabajo de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Cómo creen que podemos descubrir el pecado? Díganme, ¿cómo creen? Yo les pregunto, hermanos, hermanas, ¿es vivir con ustedes siempre el pastor? No, es a través de las santas escrituras. Las escrituras tienen el poder de descubrir nuestros pecados. Dios dice, para impedir tu cautiverio, para que tú dejes de ser esclavo y comiences a ser libre, para eso, hermano, para eso se debe estudiar las escrituras. Dice la palabra, escuche bien, sino que te predican vanas profecías y extravíos. Hay muchos de esos pastores hoy en día. Hay muchos predicadores, de esto hoy en día. Ponga atención. Muchos dicen, te vas a hacer rico, te vas a casar con un millonario. Muchos dicen, saca el campeón que hay en ti. Muchos hablan de enriquecerte. El Señor me está dando palabra para ti. Sí, vas a ser próspero porque el Señor me está diciendo. Y eso está de moda en la iglesia de Pérgamo hoy en el siglo XXI. Sí, traigo palabra de Dios para ti. Y empiezan a hablarle a la gente, empiezan a envolver a la gente, hablándole de vanidades, hablándole, hermanos, de cosas vanas. Oiga bien, por favor, esto es muy peligroso. Y esto pasó en la iglesia de Pérgamo. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a su familia? ¿Le ha pasado a su iglesia? ¿Le ha pasado a sus pastores? ¿A sus concilios? ¿Anda buscando este tipo de iglesia? ¿O quiere escuchar la Biblia como es realmente la verdadera palabra de Dios? La sana doctrina. ¿Quiere hablar eso? ¿Quiere escuchar eso? Dice la palabra, y el que escribe esta carta dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, o sea, la palabra de Dios, solo la palabra de Dios puede despertar a las personas. Solo la palabra de Dios puede, hermanos, despertarlas y decirles con la verdad que están en pecado, para salir de la oscuridad e ir a la luz. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace esta espada de dos filos? Discierne los pensamientos, primero, de su corazón. ¿Quiere saber cuáles son sus pensamientos de su corazón? Lea la Biblia. Acostúmbrese a leer la Biblia en la mañana y en la noche al acostarse. Si usted no lee la Biblia, hermanos, usted es una iglesia de Pérgamo. Usted es miembro de la iglesia de Pérgamo. Comience a leer el libro de Proverbios. Empiece a escuchar la voz de Dios leyendo el libro de Proverbios. Después el libro de Salmos, el libro de Cantares, el libro de Lamentaciones. Empiece a escuchar, hermanos. Escúcheme bien. El Señor tiene una radiografía, tiene una tomografía de cómo está su relación con Dios. Está quebrada. Están separados. La relación con Dios, con usted, hermano, está quebrada porque tiene una radiografía donde usted tiene un gran tumor, porque usted, hermanos, usted no estudia la palabra de Dios. Ve pornografía, ve pecado en la televisión, ve programas que no son edificativos y aparte, hermanos, usted nunca ve un programa de predicadores. Usted tiene un gran tumor y el Señor tiene una radiografía de su corazón. ¿Sí? Su relación, Él sabe, hermanos, Él sabe la radiografía de cómo está su relación con Dios, cómo está con su esposa. Tiene una radiografía de cuál es la relación con su esposa, cuál es la verdadera relación con sus hijos, cuál es la verdadera relación con su esposo, cuál es la verdadera relación con su trabajo. Hebreos 4:13 dice la palabra del Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas
a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Óigame bien, todas las cosas, toda la modalidad que tienes, todo el pecado que tienes, todo el pecado que tú cometes, que has comprometido tus valores con el adulterio, con la fornicación, dice el Señor que Él ve todas las cosas desnudas y están abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Hebreos 4:13. Están abiertas todas las cosas. El Señor conoce todas tus cosas. La palabra de Dios, dice esta palabra, hermanos, en esta Biblia de Apocalipsis, hermanos, 2, dice la palabra acerca de la iglesia de Pérgamo. Dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esta Biblia es Biblia para todos. Trae otro lenguaje, pero hay algo similar. Yo tengo la espada delgada y de doble filo. Escucha lo que te voy a decir. Yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Ponme atención a lo que dice el Señor. Pero también sé que a pesar de eso, sigues confiando en mí. En esa ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad, y ni siquiera entonces dejaste de confiar en mí. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam. El consejo de Balac hicieron pecar a los israelitas, y además los animó a adorar a dioses falsos y a comer lo que se les había ofrecido. Tampoco he rechazado a los que siguen las enseñanzas de los nicolitas. Por eso vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto, y con el poder de mi palabra te castigaré a ti y a los nicolitas y a sus seguidores. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré de comer del maná escondido, y les entregaré una piedrecita blanca, y sobre esa piedrecita está escrito un nombre nuevo que nadie conoce. Solamente lo conocerán los que reciben la piedrecita. Amén. Esta es una palabra de la Biblia para todos, que Dios ha puesto en mis manos para poderla estudiar. Así es que oiga bien lo que le voy a decir. Escuche la palabra, ponga atención. El único que puede sacar a la luz, hermano, lo que está mal, y el que puede mostrar que necesitas cambiar, es Jesucristo. Y que no estás caminando a través de tu locura y tu vanidad. Escuche, ¿qué dice después? Apocalipsis 12:3. Yo conozco tus obras y dónde moras. Fíjate bien, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, y donde mora Satanás. Se pueden imaginar terriblemente. Satanás mismo vivía ahí. Satanás mismo vivía ahí en la misma ciudad donde estaba la iglesia, adentro de la iglesia de Pérgamo. Ahí estaba el trono de Satanás, y ahí mismo en tu casa puede estar el trono de Satanás, porque vives en pecado, vives en adulterio, vives en la mundanalidad, hermanos, de la moda de tus hijas, de tus hijos. Vives pecando siempre delante de Dios. Ahí donde tu esposo tiene borracheras, ahí donde convives con él, ahí donde convives con tus amigos, con las borracheras, con las andadas, ahí está el trono de Satanás, y ahí mismo el Señor sabe que ahí está el trono de Satanás. Aquí hay ciertas cosas que dice: yo conozco tus obras y sé dónde vives. Para el Señor Jesús no es nada extraño donde una iglesia se está levantando. Él sabe que estamos en la iglesia Destiny México en español, y sabe que estamos en Jicotenca, Tamaulipas. Él conoce la iglesia que está ubicada en la colonia San Juan, y Él sabe quién viene a la iglesia y quién no viene. Él sabe quién está en su casa y quiénes están perdidos. Él sabe lo que estás haciendo en tu casa. Él sabe todo lo que estás haciendo y quiénes no vienen. Él conoce todo. Lo que es de la iglesia, Él conoce todo. Dios conoce todo. Escucha bien lo que dice. Dice aquí: retienes mi nombre. O sea, que no se han olvidado del Señor aún de estar viviendo en el mundo de la inmoralidad. No se han olvidado de Dios aún cuando están viviendo en el trono de Satanás. Aún hablas de Jesús. No me has olvidado. No has negado mi fe, dice aquí, ni en los peores momentos. Ellos siguen confiando en el Señor, pero otra cosa es vivir con el Señor. Hay cosas muy diferentes. Una cosa es confiar en Dios y otra cosa es vivir con Jesucristo. Hay mucha diferencia.
muchos cristianos que dicen, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, pero no viven como Jesús. No viven como cristianos, viven como gente del mundo, viven como gente infiel a Dios, viven llenas de pecado, llenas de avaricia, llenas de sexo, llenas de orgía, y todavía dicen, es que yo soy cristiano, ¿sí? Llenas de borracheras, llenas de drogadicción, y todavía dicen, es que yo soy cristiano. Levanta la mano, sí, eres cristiano, pero no vives como cristiano. Esta palabra con la iglesia en Pérgamo, estamos como en la iglesia de Pérgamo, sí, ojo, hermanos, hermanas, mucho cuidado, pero ya podemos vivir que creen en Cristo, pero ya se ha divorciado 3 veces, sí, ya se ha divorciado 2 veces, ya se ha divorciado, maltratan a sus hijos, no son responsables con sus cuentas, con sus trabajos, viven con un amante, no es responsable con su iglesia, que dice, soy cristiano. En América Latina todos somos cristianos, la gente piensa que todos somos cristianos, tu hogar es cristiano, pero tu hija tiene un amante, tu hogar es cristiano, lo has hecho abortar probablemente 1 o 2 veces, y todavía dices, mi hogar es cristiano. Sí, no lo sé. Esto pasará en las iglesias en Pérgamo. No has negado mi nombre, dice el Señor, has guardado mi fe, pero Satanás está ahí, está dentro de tu casa, está dentro de tu corazón. Aunque guardes el nombre del Señor, aunque guardes tu fe del Señor, pero tu corazón está lleno de pudrición del pecado de Satanás. Escuche bien. Aquí está hablando de un hombre que se llama Antipas. ¿Quién es este hombre? Este hombre se llamaba Antipas. ¿Sí? La Biblia no habla mucho de él, pero le voy a decir una cosa. Dice la palabra, sí, que este hombre era tan fiel a la iglesia del Señor en Pérgamo. Este hombre estaba entregado, y Jesús dice, mi testigo fiel. Jesús le llama mi testigo fiel. Y fue muerto, ponme atención en esto, fue muerto entre los miembros de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué pasaba con este hombre? ¿Qué pasaba, hermano? Sí, este hombre defendía el nombre de Jesús, y era solo. Toda la demás congregación, hermano, toda la demás congregación estaba en contra de él. Él defendía la palabra de Dios y defendía la fe de Cristo. Su nombre significa opuesto, significa contrario. O sea que él estaba, hermano, él no estaba a favor de la inmoralidad. Él estaba navegando contra la corriente. Escuchen la historia de Antipas. Este hombre lo tomaron preso porque él iba en contra de la inmoralidad, él iba en contra del paganismo de la iglesia, él iba en contra de la infidelidad de la iglesia. Entonces lo tomaron preso y lo llevaron al rey de Pérgamo. Y entonces, hermanos, estando Antipas siendo en un tribunal, le pregunta Antipas, todo el mundo está en contra de Antipas, y él responde y les dice, no, no es así, Antipas está en contra de todo el mundo. Él estaba navegando en contra de la corriente. ¿Cuáles son tus valores? ¿Comprometes tus valores? ¿Comprometes tus valores para estar a favor de la palabra de Dios, o estás a favor de la inmoralidad? Antipas, entonces terminó, el rey dictó un castigo. Había un becerro de bronce en donde cabían los sacrificios humanos, y metieron a Antipas adentro del toro de bronce, donde cabían varios humanos, y le prendieron fuego por fuera, y Antipas murió ahí por el calor que había dentro del toro de bronce. Entonces, pero Antipas nunca dejó a Jesucristo. Antipas nunca dejó la fe, aunque iba a morir, él sabía que iba a morir, pero Antipas estaba en contra de todos, en contra de la inmoralidad. Yo me pregunto en esta hora, ¿tú estás en contra de todos los que pecan en la iglesia, o estás a favor de la inmoralidad? Déjalos, un día van a cambiar, pobrecitos, déjalos, tú no los critiques. Déjame decirte una cosa, si tú eres un siervo fiel como Antipas, tú también, el Señor va a aplicar la espada de 2 filos en tu vida. Prepárate, porque el Señor va a traer juicio si no te arrepientes. Soldado romano le dijo, ¿no sabes que todos están en contra tuya? Y Antipas respondió, entonces Antipas está contra todos. Fue puesto dentro de un toro de bronce. Esa es la historia.
¿Usted está a favor de Jesús o está en contra de Jesucristo? ¿Está usted a favor de la inmoralidad o está en contra de la inmoralidad? Ya es tiempo, hermanos y hermanas. Es tiempo, pastores. Es tiempo, amigos y amigas. Es tiempo, siervos de Dios. ¿O estás a favor de la inmoralidad? Tolerar el pecado de los siervos que pecan, de los pastores que pecan, de las pastoras que adulteran. ¿Estás a favor de ellos? ¿Estás a favor de los miembros de la iglesia que cometen adulterio y pecado, robo, muerte, infidelidad, engaño, divorcio? ¿Estás a favor de eso? ¿O estás a favor de Jesucristo? Mi pregunta es, ¿a favor de quién estás? Ya es tiempo de tomar una decisión, amigos y amigas. No hay más tiempo. El tiempo se está acabando. La venida de Cristo es pronto. Estamos a punto de irnos en el arrebatamiento. Si no te arrepientes, el Señor traerá la espada de dos filos y la va a aplicar sobre tu vida. ¿Qué estás pensando? Y no es cuando nos persiguen. El día que te está hablando el chico o el hombre que no es cristiano, ese día vas a tomar la decisión. Ese día, hermanos, no es cuando te persiguen, es el día en que un joven te está predicando la palabra. Es el día en que una hermana te está predicando la palabra. Es el día en que el pastor te está predicando la palabra. Y este es el día que Dios está escogiendo para que tomes una buena decisión. Toma una buena decisión. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Dices sí o dices no. El día que te llamen a hacer un trabajo que es injusto, ese día toma la decisión de decir sí o no. El día que te llamen para tener un placer con una mujer en un motel, ese día vas a decir sí o no. Ese día vas a comprometer tus valores. Ese día vas a decir si quieres tomar un trago o no. También ese día lo vas a decidir. Ese día ya está llegando. Ese día va a llegar cuando tú decidas dejar de ver la pornografía, sí o no. Vas a comprometer tus valores por la pornografía, por los programas, hermanos, que ves en la televisión. Esos programas, hermanos, que son sobrenaturales, de espantos, sobrenaturales que traen enseñanza diabólica. Todo eso estás comprometiendo tus valores. Hasta ese día vas a decir si estás con Cristo o no. O si eres como el testigo fiel Antipas, que dio su vida por la verdad. Era el único que estaba a favor del cristianismo en la iglesia de Pérgamo. Era el único. Y muchos comprometen los valores adentro de la iglesia. De repente se van a burlar de ti. Es cierto y claro, te van a decir que eres un imbécil. Antipas dijo, yo voy a estar contra todo lo que no es de Dios. Y el precio que él pagó fue la muerte. Murió quemado adentro de un becerro de bronce. Le prendieron fuego. ¿Cómo quieres morir tú? ¿Cómo quieres morir tú? ¿Cómo quieres ser salvo tú? Mi pregunta es ahora, ¿cómo quieres ser salvo? Es muy peligroso. Lo que yo te estoy predicando ahora es muy peligroso. Te estoy predicando la primera parte de este mensaje que se llama la iglesia de Pérgamo, ¿sí? La iglesia de Pérgamo, ¿sí? Esta era una iglesia pagana, era una iglesia que toleraba el pecado. Ahora, esto de ser peligroso estar contra el mundo o a favor del mundo. Hay cristianos que andan diciendo, ¿sí? Que andan diciendo, ay hombre, ¿para qué son tan radicales? ¿Por qué hay muchos pastores que son tan radicales? Déjenlos que hagan cosas del mundo, déjenlos que practiquen cosas del mundo, ¿sí? Nos llaman radicales y extremistas, porque estamos contra el matrimonio gay, estamos contra la adopción de niños, estamos contra las sexualidades libres, estamos contra la pornografía infantil, la pornografía de adultos. El cristiano no es para cobardes, el cristianismo no es para cobardes, es para aquellos que tienen las cosas bien puestas, los pantalones bien fajados y las faldas bien fajadas, porque un día vamos a tener que defender nuestra fe con nuestra propia vida, como Antipas, ¿sí? Y ese día yo espero que tú seas como Antipas, espero que tú decidas como Antipas, o vas a ser un cobarde también, o una cobarde, que no vas a reconocer a Jesucristo ni aún en el día de la prueba. Si no lo haces, no estás listo para vivir como cristiano. Nos puede costar la vida, mis amados amigos, mis amadas hermanas, querida sogrita, querido sogrito. Antipas fue muerto. No dice que le dieron un premio,
no dice que le dieron un diploma, no dice que le dieron una condecoración. Lo quemaron vivo. Lo quemaron vivo adentro de un toro. Al que adoraba la iglesia de Pérgamo. A los que adoraban a la serpiente viva. Abajo de los sótanos de la iglesia de Pérgamo. Ahí tenían el trono de Satanás. Ahí estaba la serpiente, que simboliza la medicina. Porque ahí estudiaban la medicina en esta ciudad. Ahí se estudió el origen de la medicina. Ahí por eso los hombres, el hombre que estudió se llamaba Galeno. Por eso le dicen Galeno a los médicos. Y el símbolo de los médicos es la serpiente. ¿Y sabes esa serpiente de dónde viene? De la iglesia de Pérgamo, de Satanás. Jesús, ¿qué está diciendo? Yo conozco dónde vives. Yo conozco dónde vives. Satanás tenía su trono en Pérgamo. Él era adorado ahí. Esta iglesia estaba ministrando en el mismísimo infierno. No teníamos que ir al infierno. Esta iglesia estaba en el trono de Satanás. ¿Sabes? Nosotros también tenemos que vivir en ambientes adversos. Estamos en lo correcto. Y es claro, podemos vivir en ambientes diversos, donde todo es inmoral. ¿Sí? Hay muchas iglesias en Estados Unidos que están puestas en ciudades grandes, iglesias que tienen muchos miembros, pero también viven en ciudades donde está el trono de Satanás. Pero ahí vamos a hacer luz, ahí vamos a tener la vida para hacer luz en esta tarde. ¿Vives en la inmoralidad? Yo me pregunto, ¿vives en la inmoralidad? ¿Podemos ser luz en medio de la inmoralidad? Claro que podemos llevar el mensaje de esperanza en medio de la inmoralidad a los pecadores, a los que viven perdidos, a los que están en la oscuridad. Usted está pensando, esta ciudad de Jicotenca está llena de borrachos, de drogadictos, de divorciados, de adulterios, de fornicación, de pedastía, de pedofilia, de homosexualidades, de lesbianas. Está llena de pecado. Y no es que juzguemos a estas personas, sino para que nosotros llevemos el mensaje del Señor Jesucristo. Cuando ellos vean nuestras vidas, ellos querrán ser seguidores de Jesús. ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivo yo? ¿Me puedes decir cómo vives tú? ¿Cómo vive? ¿Dónde mora Satanás? ¿Dónde mora el pecado? Vivo en la ciudad de Jicotenca y en Jicotenca mora el pecado. Hay abundancia de pecado. Hay abundancia en el trono de Satanás. Donde está Satanás, el trono de Satanás reina. Unos se apartan del mundo y se aíslan. Otros se introducen al mundo queriendo ganárselos para Cristo. Y el mundo termina ganándoselos. Juan 17, 15 y 17. El Evangelio de San Juan dice: Padre, no te ruego que los quites del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. El mismo Juan decía: nosotros estamos aquí en la tierra, pero no somos de este mundo. Hemos venido del reino de Dios y vamos a ascender al reino de Dios y estamos aquí. Y el mismo Señor Jesucristo ruega al Padre que no nos quite de la tierra, sino que nos guarde del mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: guardarnos de la tentación, de la mundanalidad, de la infidelidad y del pecado que abundaba en la iglesia de Pérgamo. Quiero decirte en esta hora, ¿sí? Todo lo que están haciendo, el pecado, todo lo que están haciendo, están avalados por la Biblia. Todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Lo que dice el Evangelio de San Juan: santifícalos, ¿sí? Como tú, Padre. ¿Sí? Que sean uno, como tú y el Padre contigo sean uno. Así también que mis hermanos y yo seamos uno contigo, Señor Jesucristo. Que tú y nosotros seamos unos. Ahora yo le pregunto, iglesia, pruébeme con la Biblia. Pruébeme usted con la Biblia que el Señor permite la fornicación, que el Señor es bíblica la fornicación. Pruébeme con la Biblia, ¿sí?, que robar es bíblico. Pruébeme con la Biblia que unirse en yugo desigual es bíblico. Pruébeme con la Biblia, hermanos, que es permitido el matrimonio gay. Y si esto aparece en la Biblia, hermanos, yo le renuncio en esta hora a mi iglesia y dejo de ser pastor. Pero usted pruébemelo. Usted pruébeme en la Biblia, ¿sí? Daniel 1:8. Daniel 1:8 dice en la Biblia
que él, la palabra de Daniel dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Y sabe dónde estaba viviendo este jovencito? Tenía 14 años. Sus 3 amigos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negro, tenían menores de edad, eran menores de edad. Y sabe una cosa, habían perdido a sus padres, habían perdido su familia, habían perdido a su madre, habían perdido su casa, habían perdido sus amigos, su escuela, habían perdido su nación, habían perdido todo. Pero ellos, hermanos, ellos estaban llenos de la identidad de Dios, nunca perdieron la identidad. Entonces era un jovencito y estaban en Babilonia, en la ciudad más pecadora como Las Vegas, en la ciudad donde estaba el trono de Satanás. Babilonia era el culto del altar de Satanás como en Egipto. Así era Babilonia, era el inicio de la cultura y allí estaban los jóvenes, hermanos, que estaban viviendo allí, lejos de su patria, lejos de su tierra. Estaban diciendo, no me voy a contaminar, no voy a vivir en el pecado. Amigo, amiga que me estás viendo, joven de la iglesia, jóvenes de la iglesia, sí, esta es una palabra para ti, la palabra del Señor, que propongas en tu corazón no contaminarte con relaciones sexuales libres antes del matrimonio, no contaminarte con relaciones sexuales libres después del matrimonio, no contaminarte con la relación de homosexualidad y lesbianismo, no comprometerte con la drogadicción, con el alcoholismo. No, el Señor te está diciendo, propone en tu corazón no contaminarte con las cosas del mundo. Amigo, amiga que me estás viendo, sí, en esta hora, aquí por un trago, hermanos, por un trago voy a comprometer mis valores. Por un beso con una mujer voy a comprometer mis valores. Así era la iglesia de Pérgamo. Por una relación sexual, hermano, de un amante, de entrar una vez al motel, voy a comprometer mis valores, hermano. Hermanos, no comprometa sus valores. ¿Soy realmente cristiano? Me pregunto. ¿Es usted realmente cristiano? ¿Es usted verdaderamente un cristiano que está listo para el arrebatamiento? ¿Está listo para la venida de Cristo? ¿Está usted seguro que ya propuso en su corazón cómo vivir en este mundo? Jeremías dice, hermano, cómo debemos vivir en este mundo. Jeremías 29:4. Termino con esto, hermano. Voy a dejar la segunda parte para el domingo próximo. Jeremías 29:4 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar a Babilonia, de la tierra de paz a Babilonia. ¿Cómo creen que tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir en este mundo? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que vivir en este mundo? Orándole a Dios, pidiéndole la paz. Jeremías 29:5-8. Edificando casas, habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Hermanos, ¿cómo vamos a vivir en una ciudad que vive en pecado y el Señor nos manda, hermanos, edificad casas, sí, habitad las casas, plantad huertos y comer fruto de ellos? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos manda a una ciudad pecadora para que podamos tenerla, que llenemos esa ciudad de la simiente de nosotros, de la simiente del Señor, y cuando aumente el número, el Señor tendrá un remanente para sacar el remanente de la ciudad pecadora y sacarla de ahí, llevarla al exilio, llevarla a la tierra nueva, llevarla nuevamente a la nación donde ellos pertenecen. No importa que vivas en una ciudad de Satanás, no importa que vivas en una casa de Satanás, no importa que vivas en una iglesia de Satanás, edifica casas, habitarlas y planta huertos y comed el fruto de ellos. Dice la palabra del Señor. Aquí ponga atención a lo que está diciendo. Sí, pero ¿cómo si estás llegando al fin de los tiempos? ¿Cómo vamos a hacer eso si estamos llegando al fin de los tiempos? Tú no veas el fin de los tiempos. Tú empieza a edificar casa en este tiempo de peligro. Empieza a habitar casa que están construyendo para ti. Empieza a plantar huertos. Empieza a plantar árboles. Los que tienen casas, dice habitarlas. Casi estamos en el momento del arrebatamiento. Estamos en los momentos de que ya viene Cristo. Ya no tarda mucho. Tal vez hoy en la noche, mañana, pasado mañana, una semana, un mes. El Señor viene. El Señor está preocupado por nosotros.
están viviendo en el peor de los lugares del mundo, están viviendo en una Babilonia, están viviendo en un Egipto. Pero yo te digo en esta cosa, en este momento, ten paz, ten paciencia, guarda la fe, retén lo que has tenido, dice el Señor en el libro de Jeremías. Hermanos, increíble, dice la palabra, cásense, porque dice esto, para hacer influencia en este mundo, para que nuestros hijos influyan en este mundo, para que nuestros hijos, Padre, con su ejemplo, con su testimonio, influyan en este mundo, para que seamos luz para las naciones. Amigo, amiga que me estás viendo, en esta hora yo te invito. Esta es la primera parte del mensaje de la iglesia de Pérgamo. Yo quiero que tú hagas una oración conmigo. Amigo, amiga, si tú no conocías a Cristo, en este momento yo te invito a que seas por primera vez en tu vida, que tú recibas a Cristo en tu corazón. Confiesa conmigo en esta hora y repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos, ahí donde estás tú, y dile al Señor Jesús: Señor Jesucristo, te permito que entres a mi corazón como único y Señor y Salvador de mi vida, Padre. Me arrepiento de todos mis pecados. He vivido como en la iglesia de Pérgamo, pero hoy, Padre, hoy has tocado mi corazón. Y yo abro mi corazón para que tú entres y mores en él, Padre, para que saques el trono de Satanás de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mi nación, de mi sociedad, Padre. Yo quiero ser libre, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Yo quiero ser fiel como Antipas, Padre Santo. Dile: yo quiero ser fiel como tu siervo fiel, Antipas, Padre Santo. Perdóname, Padre Santo, en esta hora por todo mi pecado que he cometido. Amigo, amiga, si has hecho tu oración, que el Señor te bendiga. Hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy hablo con ustedes, hermanos y hermanas, que se han alejado de la iglesia y que viven en pecado, en la mundanalidad del mundo, que viven en el trono de Satanás, o que Satanás vive en sus propias casas. Adentro de sus casas Satanás tiene su trono. Yo te pido que te arrepientas y le digas al Señor en esta hora: te arrepientes de verdadero valor, te arrepientes con todo tu corazón. Dice la palabra que el primer mandamiento y más grande dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Yo te invito en esta hora, amigo, que te has alejado de la casa del Señor. Te has alejado de la casa por borrachera, por el pecado de tus hijos, por el pecado de tus hijas, por el pecado de los hermanos de la iglesia, por el pecado de los pastores. Te has alejado, ya no quieres nada con Dios. Yo te invito en esta hora. Jesús es el único que puede descubrir y desnudar lo que nosotros cometemos. Nadie, ni yo, ni nadie, va a desnudar el pecado en que vives. Solamente la palabra de Dios y Jesucristo. ¿Quieres arrepentirte? Di conmigo en esta hora: Señor Jesús, renuevo votos con Jehová, renuevo votos contigo. Me arrepiento de haberme alejado de la iglesia. Me arrepiento de vivir como vivo actualmente, Señor. Pero en esta hora, Señor, yo me arrepiento para que tú, Señor, Padre mío, me des maná del cielo, me des maná escondido que tú has preparado para todo lo que se arrepiente y los que se salvan. Y me des la piedrecita blanca donde está escrito mi nombre. El domingo te explico qué es la piedrecita blanca, para qué sirve la piedrecita blanca con tu nuevo nombre. Hermana, hermano que me has escuchado, si has hecho tu oración, hoy el Señor ha perdonado tus pecados y el Señor te recibe otra vez nuevamente como su hijo. Pero no vuelves a pecar, arrepiéntete, no digas una vez más, una sola vez, no, ya no. El Señor te da una oportunidad y esta es la última que el Señor te da. Amigo que me estás viendo, gracias por escucharme allá en Estados Unidos. A todos ustedes que me ven en Estados Unidos, un abrazo bien fuerte desde Jicotenca, Tamaulipas. Un abrazo para mis amigos que están en la República Mexicana y un abrazo para mis hermanos de la iglesia que están en sus casas en confinamiento, en cuarentena. Dios les bendiga, los amamos en Cristo Jesús. No se les olvide sintonizarnos el próximo jueves a las 6 de la tarde por este mismo sistema. Gracias a todos ustedes que nos ven. Yo les pido que protejan a sus hijos, protejan a su familia, ¿sí? Respeten, no salgan de casa, guarden la cuarentena en este tiempo difícil. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Amén.